Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver la parte de meningitis endocarditis. En cuestión de meningitis, sobre todo el abordaje empírico que se tiene que hacer antes de instaurar el tratamiento dirigido. Aquí pues recordando como punto muy específico que al igual que en sepsis, una de las recomendaciones más importantes es que en caso de meningitis bacteriana, en la primera hora ya se instaure el antibiótico. Sí, tratar de no quedarnos rezagados con la cuestión de tenemos que hacer la punción lumbar, el de estudio de imagen, etcétera, etcétera, y que por ello se atrase la antibiótico-terapia. Endocarditis es un poco distinto, depende si es una endocarditis aguda, subaguda o crónica, el abordaje que vamos a dar. Cuando es aguda, pues sí, se trata de hacer un tratamiento también lo más temprano posible. Cuando son subagudas o crónicas, se puede esperar incluso a tener el resultado del cultivo para empezar el tratamiento dirigido. Sí, y también puedes considerar el abordaje quirúrgico. Pero bueno, comenzando. Así muy simple, sabemos que meningitis puede ser viral en la mayoría de los casos, también existe bacteriana, tuberculosa o fúngica. ¿No? De esto va a depender pues, algunas características clínicas, la presión de apertura al momento de hacer la punción lumbar, el color del líquido, por ejemplo en viral normalmente es un líquido claro, bacteriana tiende a ser turbio, fúngica puede ser turbio o claro, ¿sí? Entonces también lo va a diferenciar. La presencia de células, que es lo que se conoce como pleocitosis, leucocitos en líquido cefalorraquídeo. Ya a partir de más de 5 es anormal en adultos, pero pues también nos orienta, por ejemplo, más de 1000 a pensar en bacteriana, de 10 a 1000 si son linfocitos o mononucleares a pensar en viral, polimorfonucleares, pues evidentemente bacteriana, o en algunos momentos de la tuberculosa. ¿No? Y otros datos, glucosa, proteínas, son menos específicos, pero también tienen utilidad, que incluso hay parámetros que no se consideran de primera intención, por ejemplo, lactato en líquido cefalorraquídeo, que tiene una excelente especificidad para diferenciarnos una meningitis aséptica de una meningitis infecciosa. Ahí pues sabemos también, una vez que tenemos la valoración con el paciente con datos clínicos, tenemos que ver si se puede hacer o no la punción lumbar. Hay que recordar que meningitis es una de las causas de aumento de la presión intracraneal, pero que cualquier otra causa de aumento de presión puede provocar que al momento de la punción lumbar se hernie el paciente. Entonces tenemos que hacer un estudio de imagen antes de puncionar. En algunos casos, por ejemplo, si el paciente tiene datos de focalización, un déficit focal, que no sea parálisis del nervio craneal. Por ejemplo, si el paciente tiene datos de convulsiones de nuevo inicio, tiene un Glasgow, ahí las guías varían, menos de 12, menos de 10. Tenemos que hacer un estudio de imagen antes de hacer la punción. Aquí no importa tanto cuál, la TAC se recomienda porque es más rápida que la resonancia, pero recordemos la TAC es exposición a radiación ionizante, la resonancia no, etcétera, etcétera, ¿no? Ya una vez que se puede hacer la punción lumbar, también vamos a valorar si se toma el hemocultivo para empezar un tratamiento dirigido. En caso de que no se pueda, pues vamos a basarnos más bien en algunos datos clínicos. Si tenemos sobre todo las manifestaciones, como decíamos, de la presión de apertura, la glucosa, la pleocitosis. La dexametasona, a pesar de que algunos sí la recomiendan de inicio, en las primeras 4 horas de que se instaura la primera dosis de antibiótico, hay también recomendaciones en contra de, sobre todo porque hay que recordar, streptoneumonía es de las causas más comunes de meningitis bacteriana, y dexametasona en el contexto de streptoneumonía, de listeria, de hemophilus influenza, tiene más desventajas que beneficios. ¿No? Entonces sí hay que hacer un abordaje un poquito más dirigido antes de empezar la dexametasona. Estas son recomendaciones del 2020, pero pues sí 2021-22 han cambiado. Y pues ahora sí, partiendo pues del primer punto que es epidemiología, las guías del SMIT, que son por parte de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, nos dicen que es diferente las causas de meningitis según la edad del paciente. Esto aplica de forma global, pero no por ello tenemos las mismas causas en nuestro medio. ¿No? Aquí, por ejemplo, para neonatos destaca de forma muy importante Streptoagalactiae, destaca Escherichia coli y destaca Streptoneumonia en algunos casos, junto con Listeria monocitógenes. ¿No? Ya los demás aparecen como otras patologías no especificadas, pero pues lo más común recordemos Streptoescherichia, que son parte pues también de la microbiota vaginal, ¿no? Entonces puede ser por transmisión materno-fetal. En el pediátrico no neonato ya cambia un poco la presencia de patógenos y aquí más bien el más importante tiende a ser Neisseria meningitidis.
en segundo lugar streptoneumonía. Hay que recordar también, al menos en nuestro medio, vacunación para Neisseria, para streptoneumonía, para Haemophilus influenza tipo B, ha disminuido mucho la incidencia de estos patógenos, ¿no? Entonces sí podemos encontrar ahí manifestaciones o patógenos distintos. Y pues en adulto lo más común es streptoneumonía, sin duda alguna, ya en segundo y tercer lugar Neisseria meningitis, Listeria monocitógenes, siendo pues que podemos agrupar, al menos según las guías europeas, al neonato en Streptogalactia e. coli, niños que no sean neonatos, Neisseria y Strepto, y adultos Strepto y Neisseria. Sí, aquí invertida la prevalencia de estos, pero como decíamos, pues recordar que va a ser diferente por la vacunación, sobre todo en nuestro medio, y pues porque estas guías son también del 2016, ¿no? Ya tienen 6 años y sabemos que hay un cambio importante en la epidemiología. Pero pues en general sí tomar en cuenta esto y también tomar en cuenta que pacientes inmunocomprometidos van a tener diferentes patógenos, ¿no? Sabemos que alguien que haya recibido una cirugía para quitar el vaso, una esplenectomía, pues probablemente sea algún encapsulado así como Neisseria. Sabemos, por ejemplo, que un paciente con agamaglobulinemia, con VIH, con cáncer, va a tener pues diferentes sensibilidades o susceptibilidades a otros patógenos que no sean estos, ¿no? Pero pues clásicamente streptoneumonía en adultos por excelencia. Y pues parte del diagnóstico, recordemos, sí tiene que ver con datos clínicos. De hecho se habla de una triada clásica del paciente con fiebre, rigidez nucal y algún déficit neurológico. Pero pues recordemos también que dichos datos no son tan significativos en cuestión de sensibilidad y especificidad. Sí, por ejemplo, en pacientes pediátricos, pues sí, la mayoría tiene fiebre, pero fiebre es un hallazgo muy inespecífico que no cualquier paciente pediátrico con fiebre vamos a abordarlo como meningitis. Mientras que rigidez de nuca, Kernig, Rudzinski tienen sensibilidades de menos del 70%, aproximadamente del 50 al 66%, entonces tampoco la ausencia de estos datos nos dice que el paciente no tenga meningitis, ¿no? Por eso, sobre todo para pediátricos, las guías europeas sí nos recomiendan que el abordaje, en caso de sospecha, sea más bien con líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como comentábamos previamente, si es necesario estudio de imagen, punción lumbar, y a partir de ello hacer la valoración. Recordar sobre todo pediátricos, los más chicos, neonatos y en edad preescolar, puede que tengan más bien alteraciones como irritabilidad, hiporexia, vómito, ¿sí? Que no necesariamente vamos a ver, por ejemplo, como alteración del estado mental o como déficit focal o convulsiones, a diferencia de los pediátricos ya un poco mayores, casi llegando a la etapa de adolescencia. En adultos, pues decíamos, la triada clásica es esta de fiebre, rigidez de cuello, alteración del estado mental. El problema es que realmente la triada está presente entre un 40-50% de los pacientes. Es decir, es lanzar una moneda para ver si tiene o no meningitis, ¿no? Entonces tampoco es un dato clave. Recordar también, el cultivo no es tampoco un diagnóstico completamente específico. Entre 60-90% de los cultivos van a salir positivos. Pero si ya empezamos con antibiótico antes del cultivo del líquido cefalorraquídeo, solo el 10-20% de los cultivos van a salir positivos, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Como decíamos, tratar de que el antibiótico se instaure en la primera hora y para entonces ya tener el cultivo al menos del líquido cefalorraquídeo, si es posible también los hemocultivos. Y datos que sí son específicos, aunque no sensibles, son el lactato. Por ahí recomiendan un valor de más de 4 en líquido cefalorraquídeo, y evidentemente la tinción de Gram, ¿no? La presencia de patógeno en tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo pues es bastante específica para hablarnos de que sí hay una meningitis bacteriana. Entonces, sí, pues considerar datos clínicos, considerar que la triada clásica no es tan clásica y pues considerar el abordaje o el apoyo sobre todo por laboratorio. También pues sabemos que existen diferentes algoritmos propuestos, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo de Boyer para pacientes pediátricos, que nos habla de datos clínicos, que nos habla de datos del líquido cefalorraquídeo para sospechar de meningitis bacteriana o no meningitis bacteriana. El de Ostenbrink, el de Bonsu, el de Hoyne, el de Friedman, que pueden ser para niños, para adultos, para adolescentes, pero pues de igual forma tienen baja sensibilidad, baja especificidad, ¿no? Por ejemplo, en sensibilidad quizá el más adecuado sería el de Friedman, o podríamos utilizar el de Dekauer, pero no tienen alta especificidad ninguno de los dos. Es decir, sensibilidad, si sale negativo sí podemos descartar la probabilidad de la patología, pero si sale positivo solo estaríamos un 12% seguros de que tiene meningitis bacteriana, ¿no? Por otro lado, los que tienen alta especificidad, por
ejemplo el de Schmidt, pues tiene una sensibilidad bastante baja. Entonces, tenerlo positivo prácticamente nos corrobora que el paciente tenga meningitis. Tenerlo negativo no descarta que tenga meningitis, ¿no? Entonces, aunque sí existen múltiples algoritmos, pues ninguno de ellos es 100% sensible y específico, y no hay que quedarnos solo con ese parámetro para descartar o sospechar de la meningitis. Como decíamos, puede que incluso el cultivo salga negativo sin antibiótico terapia, y es normal o es esperado en 10 a 40% de los casos. Y algo clave, así que se los pongo en gigante, en rojo, en negritas: antes de una punción tenemos que hacer un estudio de imagen. Decíamos, la TAC es más rápida, aunque quizá no el ideal, si el paciente tiene datos de hipertensión intracraneal, déficits focales, convulsiones de nuevo inicio, alteración del estado mental, que aquí es donde decíamos, algunos dicen Glasgow menor a 10, otros menor a 12, pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Que estos son datos para valorar si podemos o no hacer la punción lumbar. Ya contraindicaciones de la punción pues serían, además de que sí cumpla con algún parámetro de riesgo de herniación o aumento de la presión intracraneal, que tenga infección cutánea o de tejidos blandos en el sitio de la punción, que tenga algún tipo de complicación o coagulopatía severa y que no esté en tratamiento, o que el paciente tenga también datos de, además de la infección, de cualquier tipo de sensibilidad local al momento de la punción. Entonces ahí sí tendríamos que descartar la probabilidad de hacer la punción y dar un manejo empírico. Como decíamos también, pues el manejo empírico va a ser dirigido según la edad del paciente por la probabilidad del patógeno. Neonatos, por ejemplo, sería mejor empezar con ampicilina, que cubre listeria, con amoxicilina, con penicilinas, que tiene un espectro bastante bueno, sobre todo habíamos comentado, pues en E. coli, que tiene un espectro bastante bueno en listeria, en caso de la transmisión materno-fetal, o al momento del nacimiento, más bien dicho. Ya en pacientes pediátricos no neonatos podemos considerar agregar rifampicina o vancomicina, y en adultos pues ya considerar incluso agregar además un aminoglucósido, nuestro beta-lactámico, como una cefalosporina de tercera generación, vancorifampicina, dependiendo también los hallazgos en la tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo. ¿No? Esto sobre todo porque recordemos, staph, por ejemplo, meticilino resistente, necesitamos tratarlo con vancomicina o linezolid. ¿No? Por eso muchas veces van a ver que el manejo empírico que se le da, al menos aquí en México, a los pacientes con sospecha de meningitis bacteriana, es meropenem con vancomicina, y si hay también sospecha de que la meningitis, o sea, una meningoencefalitis viral, aciclovir, ¿no? Tratando de cubrir todo, virus, gram positivos, gram negativos. Es un mal esquema, ciertamente, pero pues sí cubre todo. El problema ahí más que nada serían las resistencias que está generando, ¿no? Siendo que incluso ceftriaxona vancomicina sería útil. Y como comentamos en la parte de farmacología, los carbapenémicos tienen el efecto adverso de que se asocian con convulsiones. Entonces puede que tú le empiezas meropenem al paciente con meningitis bacteriana y convulsiona, pero es por el medicamento y no por la patología. Entonces sí tener cuidado en ese aspecto. Ya por otro lado, pues la guía nos dice tratamiento específico una vez que tienes el cultivo del líquido cefalorraquídeo, si lo vas a modificar, siendo que en caso de que no se pueda cultivar el patógeno, vamos a dejar un tratamiento por 14 días. Cuando el patógeno sí se puede cultivar, pues vamos a variarlo de 7 hasta 21 días, dependiendo también los datos del paciente, ¿no? Si es estrepto, penicilina susceptible, penicilino resistente, resistente a cefalosporinas, si es Neisseria meningitidis, listeria, habíamos dicho que sería la aplicación de la ampicilina por excelencia, aunque se puede llegar a considerar agregar un aminoglucósido, a Haemophilus influenza tipo B y Staphylococcus aureus, ya sea meticilino sensible, resistente o resistente a vancomicina. Sí, dependiendo pues del antibiograma y del cultivo, pues ya diriges el tratamiento. Si es estrepto sensible a penicilina, pues le damos penicilina. Si es resistente, cefalosporina. Si es resistente a las cefalosporinas, pues es donde tendríamos que considerar la rifampicina más vancomicina o vancomicina más las cefalosporinas. Sí, tratando de disminuir un poco la resistencia y recordando que vanco y line van a pegarle también bastante al streptoneumonia. Neisseria meningitidis, pues también dependiendo de la susceptibilidad podemos dar penicilina o ceftriaxona.
recordando que aquí parte de la profilaxis de alguien que haya estado expuesto a un paciente con Neisseria meningitidis puede ser con el cloranfenicol, puede ser con el ciprofloxacino o puede ser incluso con la rifampicina, ¿sí? Dosis de 1 a 3 días. Listeria monocitógenes, ya dijimos, ampicilina por excelencia, y si no tenemos duda de ello y tenemos que dar un tratamiento un poco más prolongado, más común en neonatos y sobre todo que hayan sido pacientes con sepsis neonatal temprana. A Haemophilus influenza, normalmente un beta-lactámico responde bien, y Staphylococcus aureus, pues ya sabemos, depende si es sensible o no a meticilina u oxacilina, para dejar la oxacilina o para dejar ya un esquema contra MRSA. ¿No? Vancoline por excelencia, pero sabemos que hay incluso cefalosporinas que cubren MRSA, ¿no? Cetobiprolceptarolina. El otro punto que les comentaba, ok, ya tengo el diagnóstico, ya hice el estudio de imagen porque sí tenía datos de hipertensión intracraneal, pude hacer la punción lumbar porque no hay en la tomografía riesgo de herniación. Veo que sí es compatible con una meningitis bacteriana, sale el cultivo, tiene meningitis bacteriana, empiezo el antibiótico, no han pasado las 4 horas, ¿le pongo o no le pongo dexametasona? La realidad es no. ¿Sí? Si bien sí hay artículos que dicen que reduce la pérdida auditiva, secuelas neurológicas, aunque no impacta mortalidad, esto es en primer mundo. Y todas las publicaciones dicen que en países en vías de desarrollo la dexametasona no tiene ninguna ventaja. ¿Sí? Entonces, para nosotros dexametasona no, fin. Ya en primer mundo, pues sí pueden utilizarla, dosis de carga en el adulto de hasta 10 miligramos, en pediátricos de 0.15 por kilo de peso, 4 días, 4 veces al día, pero con nosotros lo vamos a dejar en simple y sencillamente no. Otros esquemas para bajar la hipertensión intracraneal, glicerol, manitol, soluciones hipertónicas, damos un antiepiléptico si está convulsionando el paciente y no era epiléptico, hipotermia, tampoco. ¿Sí? Glicerol y hipotermia están contraindicados en el sentido de que causan más efectos adversos y aumentan la mortalidad. Manitol, paracetamol, antiepilépticos e hipertónicas no están recomendados en el sentido de que no tienen ningún beneficio. Si el paciente está convulsionando por una meningitis bacteriana, darle levetiracetam, valproato, fenitoína, lo que tú quieras, no le va a quitar la convulsión. ¿Sí? No es epilepsia, es la meningitis. Entonces nada de esto tiene evidencia tampoco de que sea de utilidad y pues no se debe de utilizar en general. ¿Sí? Básicamente el tratamiento de una meningitis bacteriana sería con la antibioticoterapia, los 7 a 21 días dependiendo del patógeno, y pues las medidas de sostén que necesite el paciente dependiendo la severidad neurológica que presente. Recordando pues que mientras más joven sea el paciente, más probable es que desarrolle complicaciones persistentes. Evidentemente neonatos pediátricos están en más riesgo de desarrollar secuelas neurológicas permanentes, como convulsiones, hasta 1 de cada 3, hidrocefalia o sepsis, siendo que pueden llegar también a presentar abscesos en sistema nervioso central, pueden llegar a presentar empiemas subdurales, ¿sí? Que estos ya tienen un manejo un poco más sencillo porque son complicaciones infecciosas y con el mismo antibiótico y drenaje se pueden mejorar, pero las otras pues sí requerirían, por ejemplo en el caso de hidrocefalia, colocar una derivación ya sea ventrículo peritoneal, ya sea ventrículo atrial, ya sea hacia cualquier lado, ¿no? Pero para tratar de disminuir la hipertensión. En el adulto, si bien hay más posibilidades en cuestión de variedad de desarrollar las complicaciones, son menos prevalentes que en el pediátrico. Sí, aquí las convulsiones se van a desarrollar prácticamente en la mitad, hasta 17%. EBCs isquémicos sí van a estar presentes hasta en 1 de cada 4, igual que disminución o pérdida de la agudeza auditiva. Sí, pero aquí pues tenemos un poco más de ventajas en cuestión terapéutica, menos prevalencia que en el paciente pediátrico, pero aún así pues tenerlos en cuenta porque son fáciles de identificar en un estudio de imagen y pueden llegar a tener consecuencias bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, un paciente que haga un EBC isquémico, pues sabemos que va a tener consecuencias ya sea motoras, sensitivas, depende del sitio del EBC. Entonces, tratar de identificar de forma temprana cualquiera de estas complicaciones. Por otro lado, a diferencia de estas recomendaciones de la ITSA, que si bien son muy completas, pero son de hace 6 años, el Colegio Real de Médicos de Londres nos habla en su actualización del 2018 de modificar algunos datos, sobre todo del abordaje. ¿No? Ellos nos hablan, por ejemplo, de que el líquido cefalorraquídeo tienen que ser 10 mililitros en la punción lumbar,
de que el manejo tiene que ser dirigido y de que es más importante tomar en cuenta meningitis virales. No, aquí ellos son los que hacen la definición de que pleocitosis es más de 5 leucocitos por microlitro en adultos y que se tiene que encontrar un patógeno viral o bacteriano. Tienen también los mismos parámetros para tratar de clasificar el líquido cefalorraquídeo por presión de apertura, por la apariencia, si es turbio, si es claro, si es en agua de roca, conteo de células, de proteínas, de glucosa, etcétera, etcétera. Entonces esto no es tan diferente, más bien lo que sí difiere es cuánto vamos a tomar del líquido cefalorraquídeo, sobre todo para tuberculosis, mayor volumen es un poco más específico, y que siempre se prefiere un manejo dirigido tratando de limitar el manejo empírico lo más posible. Sí, aquí pues ellos sí nos dicen, de entrada, además del cultivo de líquido cefalorraquídeo, vamos a hacer un abordaje con hemocultivo. Ellos hablan de que el Glasgow de 12 ya es criterio para hacer estudio de imagen en lugar de un Glasgow menor a 10, como decía la ITSA. Y también agregan el papiledema. ¿Sí? Si te encuentras papiledema, tienes que hacer estudio de imagen, cual es bastante evidente, pero no lo mencionan las guías de la ITSA. Como decíamos, pues ellos también hacen la propuesta de valorar por PCR la presencia de neumococo o de meningococo a nivel de sangre, hacer pruebas serológicas, descartar VIH y posteriormente ya hacer la valoración del líquido cefalorraquídeo. Sí, igual microscopía con tinción de Gram, cultivo, pruebas de alta sensibilidad como la presencia de antígenos, la comparación de glucosa, proteínas, presión de apertura y pues los mismos datos que habíamos comentado, ¿no? Si sospechamos viral, sabemos que de los más comunes son enterovirus, normalmente se asocia con un rash eritematoso macular a nivel sobre todo del tronco, o herpes virus, que se asocian con lesiones sobre todo en lóbulo temporal. Ya si tenemos datos más bien de una meningitis bacteriana, pues como decíamos, tratar de abordar meningococo neumococo, que esto sí es compatible con las guías europeas en general del 16, van a ser los patógenos más prevalentes. Si no se puede identificar la etiología, pues ya hacer abordajes más complejos, por ejemplo PCR para el RNA ribosomal 16S, ya sea del líquido cefalorraquídeo de sangre, cultivo de heces, cultivo de secreción faríngea, buscar otros patógenos como tuberculosis de forma dirigida, pruebas contra antígenos de criptococo, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo pacientes, pues ya sabemos, inmunocomprometidos. Y pues con este abordaje un poco más completo, ellos sí tratan de aumentar la especificidad y el rendimiento diagnóstico para empezar el tratamiento antibiótico. Sí, aquí el manejo también lo ponen por pasos. Si sospechamos que la meningitis es bacteriana y piógena, ya sea por Streptoneumonia o Neisseria, que son los más comunes, ceftriaxona 2 gramos IV cada 12 horas. Si no hay mucha probabilidad de que sea estrepto y la probabilidad más bien es de meningococo, sobre todo vemos que tiene ya la dermatosis importante, esta púrpura fulminante o púrpura fulminans, pues podemos intentar cambiar por ciprofloxacino, decíamos cloranfenicol o también incluso una rifampicina. Y ya si hay riesgo de listeria monocitógenos, pacientes inmunocomprometidos, ancianos, neonatos, agregar la ampicilina. Así que serían como los esquemas básicos, así de forma pues empírica. Algo que ellos también agregan es hacer una adecuación terapéutica con la tinción de Gram. Si bien sabemos que el cultivo puede tardar días o semanas en salir positivo, la tinción de Gram realmente toma menos de 1 hora en hacerse. Y pues aquí también nos permite hacer la adecuación terapéutica en el sentido de, ok, sale algo Gram positivo y son diplococos, pues probablemente Streptoneumonia. Gram positivo y son cocos en clusters, pues probablemente sea Staphylococcus aureus. Gram positivos y son bacilos, por excelencia vamos a pensar Listeria monocitógenes. Gram negativos y son diplococos, Neisseria. Gram negativo y son bacilos, podemos considerar cualquier enterobacteria, ¿no? E. coli, pseudomonas, etcétera, etcétera. Y ya pues dependiendo de eso, como veíamos con los esquemas del Grace y el Grace-BAB para neumonía asociada a ventilación, podemos dirigir el tratamiento, ¿no? Evidentemente, si sale algo Gram positivo, pues no vamos a intentar cubrir pseudomonas, no vamos a intentar cubrir Neisseria, no vamos a dejar cloranfenicol. ¿Sí? Si sale algo Gram negativo, pues realmente vancomicina, linezolid estarían fuera de la ecuación. ¿Sí? Entonces tomar en cuenta estos parámetros y ya dijimos bacilo Gram positivo en líquido cefalorraquídeo, listeria hasta demostrar lo contrario. Tratamiento ampicilina. Sí, de hecho, cuando se trata a un neonato por sepsis neonatal temprana,
la única función que tiene la ampicilina es cubrir a la listeria, no cubre nada más. Y ya, pues una vez que tienes el cultivo, los datos de la PCR, ya puedes dirigir ahora sí el tratamiento, si es estrepto, penicilina sensible, penicilino resistente, cefalosporino sensible, cefalosporino resistente, Neisseria, Listeria, Haemophilus, Enterobacter, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que ya habíamos visto, igual de 7 a 21 días, dependiendo del patógeno presente, y ajustando también la vía de administración del tratamiento. Sobre todo, pues sabemos, se prefiere que sea intravenoso, en etapas tempranas porque el mismo daño de la barrera hematoencefálica permite una mejor penetrancia del mismo medicamento, ¿sí? Entonces también tomar eso. Entonces, ya tomando en cuenta pues estos datos del 2016, del 2018, ¿cuándo hacemos el estudio de imagen? Las guías del Smith dicen Glasgow menos de 10, las que vimos ahorita de Reino Unido pues dicen menos de 12. La ITSA nos dice menos de 15 en general, aunque la actualización de la ITSA es un poquito más vieja, del 2004. Las suecas pues nos dicen cuando hay herniación cerebral, ¿no? Lo cual pues ya sería bastante problemático. Déficits neurológicos focales, todos están de acuerdo y todos consideran que parálisis de nervio craneal no se considera un déficit focal. Convulsiones, aquí dicen cuando empezaron en la última semana, solo las de Reino Unido considera que sean convulsiones continuas, mientras que las suecas pues dicen que no, en general. Inmunosupresión, ITSA y las europeas dicen que sí, realmente sería bastante ventajoso considerarlo, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Enfermedad del sistema nervioso central, solo la ITSA dice que sí. Papiledema, solo las de Reino Unido y la ITSA dicen que sí, mientras que el Smith dice que no. Aquí sí yo difiero un poco porque sabemos que papiledema es un dato clínico bastante asociado con hipertensión intracraneal, ¿no? Entonces mejor dejémoslo en que sí. Pero pues bueno, estas son comparaciones. Por cualquier caso de que te digan tienes que hacer el estudio de imagen y tú digas no, puedas decir, bueno, esta guía dice claramente que no, ¿sí? O esta guía dice claramente que sí, entonces antes de puncionarlo vamos a llevarlo a la tomografía. Y de manejo, pues también las actualizaciones para la meningitis bacteriana adquirida en la comunidad han ido modificándose un poco considerando las tasas de prevalencia de patógenos. Por ejemplo, ya sabemos que Streptoneumoniae muy difícilmente va a ser susceptible a penicilinas en la actualidad. Entonces ahí sí, ceftriaxona o vancomicina con ceftriaxona tendría que ser un esquema de primera intención. Neisseria responde bastante bien a ceftriaxona, ya dijimos cloranfenicol, fluoroquinolona o rifamicina como profilaxis si estuviste expuesto. A Haemophilus influenza tipo B, paciente que no está vacunado, pues tenemos que valorar ampicilina o ceftriaxona, también la mayoría ya van a ser beta-lactamasas positivos y tenemos que dejar la ceftriaxona. Listeria, ampicilina sí por excelencia, Streptogalactia, ampicilina también, que es una ventaja por ahí en los neonatos, aunque normalmente va a responder mejor a una cefalosporina que a la penicilina. Y pues Staph ya dijimos, si es meticilino resistente, vancoline, si es meticilino sensible, pues meticilina, ¿no? Que es la oxacilina. Siendo también pues que ya para el 2021 se proponen nuevos agentes como inhibidores del complemento a nivel C5 o como la daptomicina para el tratamiento de la meningitis bacteriana. No, aquí el problema es que pues, los resultados de estos ensayos están esperados hasta el 2025, entonces todavía estaremos 3 años por lo menos en la duda de qué tan ventajoso será meter estos medicamentos al tratamiento de las meningitis bacterianas. Siendo pues que debemos recordar que la epidemiología siempre va a ser regional y altamente dinámica. Evidentemente, si los movimientos antivacunas continúan, pues probablemente resurjan Neisseria, Streptoneumoniae, Haemophilus influenza. Si la vacunación mejora, pues van a disminuir estos, ¿no? Movimientos poblacionales, infecciones virales, el contexto en el que viven las personas, siendo pues que las vacunas siguen siendo la medida más útil en cuestión de profilaxis para meningitis por los patógenos más comunes, pero que también decíamos datos del hospedero, desde su sistema inmune, la señalización y activación, por ejemplo, de NF-κB, de la integridad endotelial, hasta algunos datos como el mismo complemento, pues se pueden asociar también con diferentes desenlaces y también con la susceptibilidad al patógeno específico. Siendo que aquí una de las cuestiones más controversiales es que rescatan en 2021 el uso de la dexametasona para la meningitis neumocócica. Pero, como dijimos, también mencionan solo en países de altos ingresos o desarrollados. Países en vías de desarrollo, la dexametasona sigue sin tener utilidad.
Sí, aquí más bien vamos a esperar a ver qué nos dicen los ensayos clínicos respecto al manejo que podemos llegar a dar para la meningitis bacteriana. Recordando, decíamos pues que la disrupción de la integridad de la barrera hematoencefálica es la que va a permitir sí la entrada del patógeno, sí también la función de infiltración inmunológica, pero pues es lo que permite que entren la mayor parte de antibióticos, ¿no? Una vez que haya alteración o inflamación de la misma. Y pues también recordar que parte de las manifestaciones clínicas van a ser precisamente por el sistema inmune, tipo un paciente con sepsis, por el aumento de la presión intracraneal, el edema cerebral, pero pues claramente por la función que van a tener los patógenos, ¿no? Siendo que su presencia aquí en partes endoteliales con la disrupción de la barrera hematoencefálica es lo que nos ayuda a que si tomamos un hemocultivo también tengamos datos significativos o de utilidad al momento de hacer el abordaje de la meningitis.